El aire de la tarde del 6 de septiembre de 2018 vibraba en Juiz de Fora, Minas Gerais. Una multitud bullía en las calles, un mar de gente vestida de verde y amarillo, llevando a hombros a un hombre que, hasta hacía pocos meses, era visto por muchos como una figura periférica en el tablero político nacional. Jair Mesías Bolsonaro, entonces diputado federal por el Partido Social Liberal, avanzaba con dificultad, pero con una sonrisa confiada, saludando a los electores que gritaban su nombre. En ese momento, no era solo un candidato, se transformaba en el epicentro de un movimiento, un catalizador de esperanzas y frustraciones que recorrían Brasil. De repente, en medio de la euforia y el caos del contacto directo con la gente, un bulto sobresale, un movimiento rápido, casi imperceptible. Una hoja de cuchillo penetra el abdomen del candidato, un golpe seco que silencia la música y los gritos por un instante de pura incredulidad. Bolsonaro se dobla, su rostro se tuerce en una máscara de dolor y sorpresa. El hombre que prometía orden y seguridad ahora está vulnerable, sangrando en los brazos de sus partidarios. La escena, capturada por decenas de móviles, congela el país. La puñalada no alcanza solo a un hombre, perfora el corazón de una campaña electoral ya polarizada, alterando su rumbo para siempre. Mientras Bolsonaro es llevado a toda prisa a la Santa Casa de Misericordia de Juiz de Fora, el agresor, Adélio Bispo de Oliveira, es detenido infraganti por la Policía Federal y casi linchado por la multitud enfurecida. Las primeras noticias son confusas, pero la gravedad de la situación pronto se hace evidente. El candidato sufre múltiples perforaciones en los intestinos y una hemorragia interna grave. Los médicos que lo atienden hablan de riesgo de muerte. La cirugía de emergencia dura horas y es solo la primera de muchas que vendrían. El hombre que construyó su carrera con una imagen de fuerza y virilidad, ahora lucha por su vida en una UCI, lejos de los mítines y los debates. Su campaña se ve forzada a reinventarse de manera drástica e inesperada. La ausencia física de Bolsonaro de los actos públicos y los enfrentamientos directos con adversarios, como Geraldo Alckmin y Ciro Gómez, redefine la dinámica de la disputa. El atentado retira al candidato de las calles, pero lo proyecta con una fuerza arrolladora hacia el centro del debate nacional, ahora envuelto en un aura de mártir. La conmoción nacional generada por el ataque impulsa su candidatura. Las encuestas de intención de voto realizadas en los días siguientes muestran un crecimiento significativo, consolidando su posición en el liderazgo y aumentando sus posibilidades de ir a la segunda vuelta. La puñalada, que por poco no le quita la vida, paradójicamente fortalece su narrativa antisistema. La campaña, privada de su protagonista en las calles, migra definitivamente al entorno digital. Las redes sociales y los grupos de WhatsApp, que ya eran una herramienta importante para Bolsonaro, se convierten en el principal vehículo de comunicación. Desde su cama de hospital, se comunica con el electorado a través de vídeos y transmisiones en directo, muchas veces improvisadas. Su imagen, debilitada, genera una ola de solidaridad y conmoción que trasciende su base original de partidarios. La narrativa de la bala de plata que no lo derribó se extiende, alimentando teorías de la conspiración y un fuerte sentimiento antipetista. El rechazo al candidato, que era uno de sus mayores obstáculos, disminuye, mientras sus adversarios se ven en una posición delicada, obligados a moderar las críticas ante la gravedad del atentado. El ataque en Juiz de Fora no fue solo un intento de asesinato, fue el evento catalizador que consolidó la imagen de Bolsonaro como un mito, un superviviente destinado a cumplir una misión. Ese golpe de cuchillo transforma a un candidato controvertido en un símbolo de resistencia, sellando el destino de la elección presidencial de 2018. Con el 55% de los votos válidos en la segunda vuelta,
Jair Bolsonaro es elegido el 38º presidente de Brasil, completando uno de los caminos hacia el poder más improbables y turbulentos de la historia del país. El episodio en Juiz de Fora es un punto de inflexión en la historia política reciente de Brasil. Demuestra, de forma dramática, cómo un único evento puede alterar radicalmente la trayectoria de una nación. La puñalada humanizó a un candidato visto por muchos como radical, al mismo tiempo que lo transformó en un mártir a los ojos de sus seguidores. El ataque expuso la profunda división y la intensidad de la pasión política en el país, revelando una sociedad fragmentada y volátil. Más que un acto de violencia aislado, el atentado se convirtió en un símbolo poderoso que redefinió la narrativa electoral, evidenciando que, en la arena política, la percepción y la emoción pueden ser tan decisivas como la razón y el debate. El traslado de Jair Bolsonaro de Juiz de Fora al Hospital Albert Einstein en Sao Paulo marca el inicio de un nuevo y complejo capítulo de su viaje. El cuerpo del candidato, ahora un campo de batalla médico, se convierte en el centro de atención nacional. Cada parte médico es esperado con ansiedad por sus partidarios y con escepticismo por sus adversarios. La primera cirugía, realizada de emergencia, salvó su vida, pero las lesiones en el intestino delgado y grueso son graves y exigen una segunda intervención pocos días después, el 12 de septiembre de 2018, para tratar una obstrucción intestinal causada por adherencias. La consecuencia más visible y duradera de este proceso es la necesidad del uso de una bolsa de colostomía, un accesorio que llevará durante meses y que se transforma en un símbolo potente de su calvario. Mientras los médicos luchan por estabilizar su salud, la campaña presidencial sigue un guión que nadie podría prever. Lejos de los debates televisivos, de los mítines y de las ruedas de prensa, Bolsonaro se comunica con el país desde su cama de hospital. Sus apariciones, transmitidas por lives en redes sociales, muestran a un hombre visiblemente debilitado, pero con el discurso afilado de siempre. La imagen del candidato vulnerable pero resiliente genera una ola de empatía que neutraliza parte del alto rechazo que enfrentaba. El atentado impone una nueva realidad a su salud, inaugurando un ciclo de complicaciones que se extiende por años. El trauma abdominal severo deja secuelas permanentes, transformando el abdomen del excapitán en un terreno hostil, como describen sus médicos. Las adherencias, bandas de tejido cicatricial que se forman entre los órganos abdominales, se convierten en una amenaza constante, causando cuadros recurrentes de obstrucción intestinal. Estas crisis lo llevan de vuelta al hospital varias veces a lo largo de su mandato e incluso después de dejar la presidencia. El público se acostumbra a las noticias de sus ingresos, que frecuentemente coinciden con momentos de alta presión política. En enero de 2019, ya como presidente, realiza la cirugía para la retirada de la bolsa de colostomía y la reconstrucción del tránsito intestinal. Más tarde, en el mismo año, se enfrenta a otra operación para corregir una hernia incisional, una protuberancia que surge en la cicatriz de la cirugía principal. Cada procedimiento es complejo, cargado de riesgos como infecciones y trombosis, y exige largos periodos de recuperación. La salud de Bolsonaro se convierte en un tema constante, un recordatorio permanente del ataque que casi le cuesta la vida. La batalla personal de Bolsonaro por la recuperación se mezcla de forma indisociable con su estrategia política. Su ausencia de los debates en la primera y la segunda vuelta se justifica por su condición médica, una decisión que lo protege de confrontaciones directas con adversarios, pero que también genera acusaciones de que estaría evitando el escrutinio público. Mientras tanto, su equipo de campaña explota con maestría la narrativa del superviviente.
Sus hijos, Flavio, Carlos y Eduardo, asumen un papel central, comandando la comunicación digital y organizando manifestaciones de apoyo. El mensaje transmitido es claro. Bolsonaro fue atacado por ser una amenaza al sistema y su supervivencia es una señal de que su misión debe ser cumplida. Esta narrativa resuena profundamente en una parte del electorado cansada de la política tradicional y ávida de un líder que personifique la ruptura. La puñalada, por lo tanto, no solo redefine su salud, sino que también cimenta su identidad política. El hombre que antes era solo un diputado controvertido se transforma para sus seguidores en un héroe forjado en el dolor y la superación. Un líder cuya fuerza no reside en la inmunidad al peligro, sino en la capacidad de sobrevivir a él. La relación entre el cuerpo herido de un líder y su imagen pública es un fenómeno complejo y poderoso. En el caso de Bolsonaro, la fragilidad física expuesta por el atentado y sus consecuencias, paradójicamente, reforzaron su imagen de fuerza y resiliencia. Las cicatrices visibles e invisibles se convirtieron en una parte indeleble de su persona política, recordando constantemente al público la violencia que sufrió. Este capítulo de la historia evidencia cómo la narrativa personal de sufrimiento y superación puede ser un activo político inmensurable, capaz de generar empatía, solidaridad y lealtad de una forma que discursos y propuestas raramente consiguen. La salud de un presidente deja de ser una cuestión privada y se convierte en un símbolo nacional, influyendo en la percepción pública y el curso de los acontecimientos. Octubre de 2018 se desarrolla en un clima de tensión y expectativa que domina Brasil. El día 28, el país acude a las urnas para la decisión final. Por un lado, Fernando Haddad, el académico elegido por el Partido de los Trabajadores para sustituir a Luiz Inácio Lula da Silva, cuya candidatura fue barrada por la justicia electoral. Por el otro, Jair Bolsonaro, el capitán retirado del ejército que, incluso confinado en su casa en Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, comanda una campaña digital masiva y omnipresente. El recuento de votos comienza al final de la tarde y rápidamente los números confirman la tendencia apuntada por las últimas encuestas. Bolsonaro abre una ventaja consistente que se muestra irreversible. Poco después de las 19 horas, el Tribunal Superior Electoral, TSE, declara matemáticamente su victoria, con 57,8 millones de votos, correspondientes al 55,13% de los votos válidos. Jair Messias Bolsonaro es elegido el 38º presidente de la República Federativa de Brasil. La noticia explota por el país, desencadenando celebraciones ruidosas en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, donde partidarios toman las calles en caravanas, agitando banderas de Brasil y lanzando fuegos artificiales. Es el clímax de un viaje improbable, la consagración de un candidato que desafió todas las convenciones de la política tradicional. El primer pronunciamiento del presidente electo tiene lugar a través de una transmisión en directo en Facebook, el mismo canal que sostuvo su campaña durante la recuperación. Junto a su esposa, Michelle, y un intérprete de Libras, lengua brasileña de signos, Bolsonaro lee un discurso que mezcla pasajes bíblicos con promesas de campaña. Agradece a Dios, a los médicos que salvaron su vida y a los millones de electores que confiaron en él. Afirma que su gobierno será un defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad, prometiendo unir el país y gobernar para todos, no solo para quien votó por él. Es un momento de marcado contraste. El hombre que construyó su carrera con declaraciones polémicas y un discurso combativo ahora adopta un tono más conciliador, buscando calmar a un país profundamente dividido.
La victoria de Bolsonaro representa una ruptura sísmica en el escenario político brasileño, poniendo fin a un ciclo de 4 victorias presidenciales consecutivas del Partido de los Trabajadores. Su ascenso es el resultado de una confluencia de factores: la crisis económica, los escándalos de corrupción masivos revelados por la Operación Lava Jato, el creciente sentimiento antipetista y una ola conservadora que barrió la sociedad. La campaña victoriosa de 2018 es, en sí misma, un fenómeno. Con poco tiempo de televisión y recursos financieros limitados, en comparación con los adversarios, Bolsonaro apuesta todo a la comunicación directa con el elector a través de las redes sociales. Sus hijos, especialmente Carlos Bolsonaro, son señalados como los arquitectos de esta estrategia digital agresiva que utiliza memes, vídeos cortos y transmisiones en directo para crear una conexión personal y constante con la base de partidarios. Esta táctica se muestra increíblemente eficaz, sorteando el filtro de la prensa tradicional, a la que él frecuentemente acusa de ser parcial y hostil. El atentado en Juiz de Fora potencia esta estrategia, transformando su ausencia física en una presencia virtual aún más poderosa. Su victoria no es solo la elección de un nuevo presidente, es la prueba de que las reglas del juego político cambiaron. El poder de la movilización digital, la fuerza de la narrativa antisistema y la apelación a valores conservadores se combinan para crear una fuerza política arrolladora que pilla por sorpresa a analistas y adversarios. Aquel 28 de octubre de 2018 no marca solo el apogeo de la carrera de Jair Bolsonaro, sino también el inicio de una nueva e incierta era en la historia de Brasil. La elección de 2018 es el punto culminante de un proceso de profunda transformación social y política en Brasil. La victoria de Bolsonaro no puede verse como un evento aislado, sino como el síntoma de una sociedad exhausta con la corrupción, la crisis económica y la polarización ideológica. El clímax de su viaje, la confirmación de su victoria, representa la materialización de un deseo de ruptura radical que venía creciendo silenciosamente. Este momento histórico revela el poder de nuevas formas de comunicación política y la eficacia de una narrativa que supo capturar y canalizar la insatisfacción popular. La elección de un outsider que prometía cambiar todo lo que hay fue la respuesta de una parte significativa de la población a años de crisis, marcando un punto de inflexión cuyas consecuencias continúan moldeando el presente y el futuro del país. La toma de posesión de Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019 no es solo una ceremonia protocolaria. Señala el inicio de una administración que promete una ruptura drástica con los gobiernos anteriores. El legado inmediato de su elección se materializa en las primeras acciones de gobierno que buscan implementar rápidamente las promesas de campaña. Ya el primer día, una medida provisional reestructura la explanada de los ministerios, reduciendo el número de carteras de 29 a 22 y extinguiendo el Ministerio de Trabajo. La demarcación de tierras indígenas es transferida del Ministerio de Justicia al de Agricultura y el Consejo de Control de Actividades Financieras, COAF, migra a la órbita del entonces ministro Sergio Moro, el exjuez de la Lava Jato, elevado a la condición de superministro de Justicia y Seguridad Pública. Estos cambios iniciales reflejan una clara orientación ideológica y un esfuerzo por desmontar lo que el nuevo gobierno llamaba la vieja política y el sesgo ideológico de las gestiones pasadas. El gobierno recién investido se mueve rápidamente en varios frentes, editando decretos para flexibilizar la tenencia de armas de fuego,
e iniciando un programa de concesiones de aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Las dos principales banderas del nuevo gobierno son presentadas al Congreso en los primeros meses. La reforma de las pensiones, previdencia, capitaneada por el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el paquete anticrimen, de autoría de Sergio Moro. La reforma de las pensiones, vista como crucial para el reequilibrio de las cuentas públicas, se convierte en la gran batalla legislativa del primer año. A pesar de una relación tensa y conflictiva con el Congreso, marcada por la negativa de Bolsonaro a adherirse al tradicional toma y daca, tómala, daca, en la distribución de cargos, el gobierno consigue una victoria significativa con la aprobación de la reforma, un legado duradero de su gestión en el área económica. Por el contrario, la articulación política se muestra como un desafío constante. Sin una base de apoyo sólida y organizada, el gobierno sufre derrotas y enfrenta dificultades para aprobar otras agendas, viviendo en un estado de fricción permanente con el legislativo y a veces con el judicial. La comunicación, centralizada en los hijos del presidente y en las redes sociales, a menudo genera crisis internas y externas, como la que culminó en la dimisión del ministro Gustavo Bebiano, figura central de la campaña, tras un conflicto público con el concejal Carlos Bolsonaro. El legado de la victoria de Bolsonaro también se manifiesta en una profunda transformación en la política exterior y ambiental de Brasil. El país se aleja del multilateralismo y de alianzas tradicionales con naciones en desarrollo para buscar un alineamiento automático con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. La crisis en Venezuela gana una atención especial, con Brasil reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo. En el área ambiental, la gestión está marcada por un aumento expresivo de la deforestación y de los incendios en la Amazonía, además del desmantelamiento de órganos de fiscalización, lo que genera fuertes críticas internacionales y aísla a Brasil en foros globales. Internamente, el gobierno convive con una inestabilidad crónica, con cambios constantes de ministros y crisis que parecen alimentarse de la propia dinámica beligerante del bolsonarismo. El legado inmediato de la puñalada y de la elección es, por lo tanto, un país en trance, gobernado por un líder que mantiene una postura de campaña permanente, gobernando para su base y desafiando a las instituciones. La promesa de orden choca con la realidad de un gobierno turbulento que deja como herencia un país aún más polarizado que aquel que lo eligió. El período que sigue a la victoria de un líder populista es frecuentemente tan tumultuoso como su ascenso. La transición de la retórica de campaña a la práctica de gobierno expone las tensiones entre la promesa de ruptura y las complejidades de la administración pública. En el caso de Bolsonaro, el legado inmediato es una paradoja, al mismo tiempo que consigue implementar reformas estructurales importantes como la de las pensiones. Su gobierno profundiza las divisiones sociales e institucionales del país. Este capítulo de la historia brasileña ilustra cómo un mandato que nace de un evento traumático y de un anhelo de cambio puede él mismo convertirse en una fuente constante de inestabilidad, dejando marcas profundas en el tejido social y político de la nación, cuyas consecuencias se desarrollan mucho tiempo después de su término. Años después de la puñalada y la victoria en las urnas, el escenario político y personal de Jair Bolsonaro refleja las consecuencias directas de estos eventos transformadores. Su salud permanece como un recordatorio constante de la violencia sufrida en Juiz de Fora. Las secuelas del atentado, principalmente las obstrucciones intestinales recurrentes, continúan exigiendo atención médica e ingresos periódicos,
sirviendo como una narrativa física y continua de su calvario. Políticamente, incluso después del término de su mandato, Bolsonaro se mantiene como una de las figuras más influyentes y polarizadoras de Brasil. Comanda una base de partidarios leal y comprometida, que se comunica y se organiza mayoritariamente a través de las redes sociales, la misma herramienta que lo impulsó a la presidencia. Su retórica antisistema y sus críticas a las instituciones, como el judicial y la prensa, continúan resonando, alimentando un movimiento conservador que se consolidó como una fuerza permanente en la política nacional. El bolsonarismo, más que un movimiento político ligado a un mandato, se convirtió en un fenómeno cultural y social, con una identidad propia y un impacto duradero en el debate público brasileño. El legado de su gobierno es objeto de intensos debates. Sus partidarios destacan la aprobación de reformas económicas como la de las pensiones y la Ley de Libertad Económica, la reducción de la burocracia estatal, la digitalización de servicios públicos y la conclusión de obras de infraestructura. Medidas como la autonomía del Banco Central y las privatizaciones y concesiones son presentadas como hitos de una gestión que buscó modernizar el Estado y atraer inversiones. Por otro lado, sus críticos señalan la gestión de la pandemia de COVID-19, el aumento de la deforestación en la Amazonía, el debilitamiento de las políticas de derechos humanos, la flexibilización del acceso a armas de fuego y la constante tensión entre los poderes como marcas negativas de su administración. La polarización política, que alcanzó niveles extremos durante su gobierno, permanece como uno de los mayores desafíos para la sociedad brasileña. La historia de su ascenso, marcada por la puñalada y la victoria inesperada, se convirtió en un estudio de caso sobre el poder de las narrativas, la fuerza de la movilización digital y la fragilidad de las democracias contemporáneas. La trayectoria de Jair Bolsonaro, desde el atentado que casi le quita la vida hasta su victoria electoral y el subsiguiente gobierno, es un capítulo fundamental para entender el Brasil de hoy. Pero la historia nunca termina. Es un río continuo, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en su curso. Por eso es crucial que no seas solo un espectador. Busca más información, lee diferentes puntos de vista, confronta datos y forma tu propia opinión sobre los eventos que moldearon nuestro país. Si este vídeo te ayudó a comprender mejor este periodo complejo, deja tu like, compártelo con tus amigos y, lo más importante, suscríbete al canal para continuar esta jornada de descubrimiento por el pasado y el presente. Y en los comentarios, deja tu opinión. ¿Cuál crees que será el legado más duradero de este periodo para el futuro de Brasil? El debate es esencial para la salud de nuestra democracia. La historia de Jair Bolsonaro es un espejo de las contradicciones, pasiones y fracturas de la sociedad brasileña. El atentado en Juiz de Fora y la subsiguiente victoria electoral no son solo eventos biográficos, son hitos que simbolizan un profundo giro en la política nacional. Revelan un país en busca de identidad, dividido entre el deseo de ruptura y el miedo a la inestabilidad. Analizar esta trayectoria no es solo mirar al pasado, sino buscar claves para descifrar el presente y anticipar los desafíos del futuro. Es entender cómo el dolor de un hombre pudo conectarse con el dolor de una nación y cómo la esperanza de millones pudo cristalizarse en una figura que, para bien o para mal, redefinió los rumbos de Brasil.